Estamos listos en Nada Personal junto al periodista Mauricio Weibel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada Personal. Hola. Hola. A ver, lo primero quisiera pedirte una reacción general frente a lo ocurrido y dos reportajes. Vale dar el crédito a quienes corresponde Radio Bio Bio. Y la tercera, ya hemos contado en la nota de qué se trata y quisiera preguntarte tu primera reacción. Yo lo primero que quiero señalar, y lo voy a decir en forma muy clara, categórica, es que yo no le tengo miedo a este grupo de generales corruptos que pretenden utilizar el ejército y de mala forma la ley de inteligencia para perseguir a civiles. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero señalar es que el ministro de Defensa ha cometido un error gravísimo. El espionaje a civiles no está permitido en la ley. Lo que la ley señala es que se pueden hacer interceptaciones telefónicas en casos exclusivamente de terrorismo y seguridad nacional. Pero el ejército no tiene ninguna autoridad para espiar a los periodistas que investigamos su corrupción. Segundo, yo hago responsable al ministro Espina de cualquier situación que me afecte a mí o a mi familia. Él es el responsable político de haber amparado un acto ilegal cometido por el ejército. Ahora, me gustaría ir despejando varias cosas, Mauricio. Lo primero, vale la pena decir que esta investigación, por decirlo de alguna forma, no se hace en el periodo de Alberto Espina, es justo decirlo así. Él lo amparó. No, sí. Yo sé que tú estás diciendo que lo amparó, no estás diciendo que sea en su periodo, pero es bueno porque no toda la gente tiene por qué saberlo, que quien era ministro era, en la mayor parte del tiempo, era José Antonio Gómez. Sí, correcto. Sí, estoy situando los hechos para que se entienda el tiempo y a quienes veíamos también en esta reunión. Un periodo cortito también parece que es Jorge Burgos, ¿no me decías tú? Sí, correcto. Ya, entonces para hacer la precisión de tiempo. Segundo, porque hay hartas cosas que queremos preguntarte. ¿Por qué tú dices que él, que lo haces responsable a él? Te lo digo, ¿en qué sentido? ¿Has tenido alguna amenaza? ¿Has tenido en este tiempo, de lo que puedas contar, algo que te haga preocuparte, que te haga decir, lo hago responsable de algo que me pase? Lo voy a poner sin particularizarlo en mi persona, pero mientras investigamos el caso Milico Gate, personas de muy alto rango de la República, que no puedo dar su nombre porque esto es off the record, nos revelaron cómo habían sido amenazados de forma brutal mientras este caso ellos intentaban investigarlo. Recordemos que The Clinic fue asaltado 2 veces y en 2 ocasiones se le robaron solo los computadores. Recordemos que las fuentes que teníamos fueron asaltadas sus oficinas y destruidas sin ningún robo. Hay personas que pertenecen, y no puedo dar los nombres, pero hay personas que pertenecen a las más altas esferas de la República y fueron brutalmente amenazados en sus propias viviendas. Por lo tanto, esto es gravísimo. Y yo insisto, cualquier situación que me afecte a mí, a mi familia o a mis colegas, el responsable político es Alberto Espina. Él hoy cometió una torpeza política inaudita, validó el seguimiento a civiles por parte del ejército. Hoy día la Corte Suprema decidió investigar esta situación. ¿Por qué? Porque evidentemente están sospechando de que los ministros fueron engañados. Ya, es que justamente vamos a eso. La principal defensa que se ha hecho respecto de esto tiene que ver con 2 cosas y las quiero separar. Lo primero es que dicen hay una autorización judicial detrás, porque si no hubiera autorización judicial ahí no hay nada que discutir, sería ilegal, eso lo sabemos todos, digamos. Esto es ilegal. Pero no, es que deja aclararlo, esto es ilegal, pero es una cuestión muy simple. La ley establece que estos seguimientos se pueden hacer sola y exclusivamente, Mauricio, pero en casos de terrorismo y en casos de seguridad nacional. Déjame completar la pregunta. Lo que te estoy diciendo es, sin autorización judicial, ¿ya? Aunque sea temas de terrorismo y seguridad nacional, es ilegal. Correcto. Ya. Aunque estuviera enmarcado en lo que corresponde a la ley, si no hay autorización judicial, aún estando en esos casos, no es legal. Por eso te digo, separemos la primera parte para preguntarte sobre ella, la autorización judicial. Esa está. Respecto no del tema, sino que de la autorización judicial, ¿cuál es tu cuestionamiento? Porque es ilegal. Porque la ley establece que se puede espiar solamente por actos de terrorismo y por actos que afecten la seguridad nacional. Aquí lo que ocurrió es que durante el mando de un comandante en jefe investigado por el desfalco de 4.500 millones de pesos, se decidió ir contra el medio, contra el periodista, contra los periodistas, aún no lo sabemos, ya que investigaba la corrupción. Eso es ilegal. Esto lo que ha hecho es poner a Chile al mismo nivel que un país como Corea del Norte o que México con el caso Pegasus. Es de la mayor gravedad. Con el Colegio de Periodistas ya decidimos que vamos a pedir reuniones con el presidente de la Corte Suprema, con el fiscal Abbott y con los presidentes de ambas cámaras del Congreso.
También me tocará a mí colocar unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no tiene precedentes en democracia. Mauricio, mi deber es preguntarte lo que dice la contraparte. Entonces la contraparte lo que sostiene es que aquí habría información de seguridad nacional. O sea, que me están diciendo que el hecho de que un comandante en jefe se comprara 27 autos de lujo, que robara miles de millones de pesos, tiene que ver con la seguridad nacional. Estoy intentando hacer una pregunta, Mauricio. Te pido que me dejes terminarla, sí, okay, para poder explicártela y que tú des tu versión, pero tengo el deber de presentar lo que están diciendo ellos. Ellos dicen lo siguiente: en el marco, porque más hay que hacer una separación respecto de los 4 miembros del ejército y respecto a la situación de un periodista, que me parece que es diferente. Ellos dicen que en ambos casos, en el marco, en tu caso, en el marco de la investigación de esto y en el marco de sus denuncias o de lo que ellos estaban transmitiendo a los medios, en el marco de eso se habría revelado información que afectaba a la seguridad nacional. Me gustaría que tú dieras tu versión respecto de si en algún momento lo que tú estás investigando, que es corrupción, se revelan secretos, no sé si se llaman secretos de seguridad nacional o aspectos que pudieran afectar a la seguridad nacional. Aquí lo único que ha afectado a la seguridad nacional es el robo de millones de dólares que eran para la defensa, que se fueron, según la justicia, para los bolsillos de un grupo de generales. Eso es lo único que ha afectado a la seguridad nacional. Son los mismos tipos que decidieron esto los que finalmente estaban traicionando a la patria. ¿Tú crees que, o tú podrías asegurar, porque no puedes hablar tampoco por los militares necesariamente, pero en tu caso, nada de lo que tú investigaste entonces, ni siquiera de manera tangencial, revelaba algún dato que fuera comprometedor para la seguridad nacional? No sé cómo revelar que un comandante en jefe se compró 27 autos de lujo o que otro comandante en jefe gastaba 150.000 pesos a la semana en chocolates puede afectar la seguridad nacional. Que me lo explique el ministro Espina. Respecto de lo que tiene que ver con estos 4 miembros del ejército, 2 en servicio activo, 2 retirados, ¿cuál es tu tesis respecto a la investigación que se hizo de ellos? ¿Crees en algo que ellos pueden haber estado poniendo en juego la seguridad nacional o cómo lo ves? La información que tiene un cabo pone en riesgo la seguridad nacional. Yo te voy a decir que creo que pone en riesgo la seguridad nacional tener generales que se venden ante el dinero, que son fácilmente comprables por potencia extranjera. Eso sí pone en riesgo la seguridad nacional. Para cerrar, me gustaría que especificaras un poco más cuáles son las acciones legales que tú vas a seguir y qué le pedirías al ministro de Defensa, Alberto Espina. No, yo al ministro de Defensa no le pido nada. Él lo que hizo fue poner al gobierno de Chile fuera de los márgenes democráticos. Ha actuado con una irresponsabilidad absoluta, el ministro Espina, con una torpeza absoluta. Esto realmente no le hace ni un bien al gobierno, al contrario. Obliga a que tengamos que hacer las denuncias en Chile y en el extranjero, todas las necesarias, porque evidentemente en ningún país de América Latina y del mundo se puede aceptar que un ministro de Defensa avale el espionaje a periodistas. ¿Y no es para ti justificación que se diga entonces, bueno, pero aquí hay un juez de la Corte de Apelaciones que autorizó esto? No, porque la ley no lo permite. Hoy día el mismo ex fiscal Gajardo, fiscal Gajardo, ya en Twitter lo estaba leyendo, señalaba que esto es completamente ilegal porque la ley no lo permite. ¿Y tú crees que ese juez, cuando se va y se le pide la autorización de parte, no sé los nombres, así que no te puedo decir los nombres, pero cuando ese juez va y recibe la información de parte del ejército, que es el que tiene que pedir la información, ¿tú crees que ahí hay falta de información, engaño, qué? Bueno, eso tendrá que aclarar el Poder Judicial. Eso es lo que hoy día está investigando en la propia Corte Suprema. Creo que esto va a ser, o se va a convertir finalmente en un nuevo Catrillanca para el gobierno. Una torpeza absoluta del ministro Espina. Mauricio, nada personal, muchísimas gracias por habernos acompañado.